Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla de Infobae Leamos. Hoy estamos con Cookie Miller. Cookie Miller es una editora, es una de las fundadoras de Ediciones de la Flor, que es esa editorial donde leímos a Fontana Rosa, a Rodolfo Walsh, Mafalda, para que se hagan una idea, en un catálogo mucho más extenso, pero yo les cuento algunos highlights. Y Cookie también estuvo al frente del Comité de Literatura Infantil y Juvenil de la Fundación El Libro hace muchos años, cuando todavía no había ni feria infantil, y ese segmento todavía no había despegado como despegó ahora, que es una parte importantísima de la industria. Por eso le vamos a preguntar un poquito por todas esas cosas, y también fue la última editora de Kino, y le vamos a preguntar un poquito por esos últimos años y en general por esa relación. Hola, Cookie. Hola, buenas tardes. Así que quisiera empezar un poquito por el principio, preguntarte cómo empieza De la Flor, con qué idea se funda, para hacer qué. Yo entro a La Flor cuando La Flor ya lleva 3 años. En realidad llevo 52 años de los 55 de La Flor, pero no fui del grupo inicial. La Flor se funda por el gusto de 2 jóvenes abogados que querían poner una librería y no les alcanzaba el dinero y decidieron poner una editorial. Y Daniel Divinsky, particularmente, muy lector, quería darse los gustos en publicar. Así que así empieza como un hobby, y cuando el hobby empieza a caerse, aparezco yo que... Vos sos economista. Yo soy economista, nunca lo ejercí, pero uno tiene cierta mentalidad organizativa. Así que a pedido del contador de la empresa tuve que intervenir. Yo había empezado una relación un poco más que amistosa con Daniel y ofrecí para ayudar a ordenar los papeles, y llevo 52 años ordenando papeles. Fue accidental mi entrada a la editorial, en realidad fue una entrada de ayuda y por amor, diríamos. Lo que pasa es que el amor después cambió la óptica. Me enamoré de los libros, entonces decidí que eso era lo mío y que ahí me iba a quedar. Y me he quedado 52 años hasta este momento. Vos dijiste en pasado, fue el editor de Kino. No, soy la editora de Kino, y orgullosamente, y lo voy a seguir editando mientras pueda y mientras siga con la editorial. Contame un poco cómo fue ese enamorarte de los libros, qué cosas empezaron a pasar, cómo empezó a ser la vida cotidiana en la editorial. Te voy a pedir una cosa, que le hables un poquito más directo al micrófono. Yo venía de una estructura de estudio, porque acababa de recibirme, más estructurada, por decirlo, repetir el término. Una cosa más estructurada, y sentí una libertad y una posibilidad creativa que sin duda no me iba a dar ejercer la economía. Venían mis ex compañeros de facultad y cuando veían lo que yo estaba haciendo decía, ¡qué envidia, qué hermoso trabajo! Y cada vez me convencí más de que era así. Hoy no podría hacer otra cosa. ¿Qué temas te interesaban, Cookie? Me interesa todo, ese es el problema. Por eso, es decir, en eso coincidíamos los 2 socios, porque a partir del año 70 quedó Daniel Divinsky y yo a cargo es decir, como socios del editor, quedamos como socios del editorial. Y a los 2 siempre nos interesó todo. Por eso es que inicialmente no había un orden en la publicación. Publicábamos novela, cuentos, poesía, hasta que yo empecé 2 años después de haber entrado con los libros infantiles. O sea, era una mezcla derivada absolutamente del gusto. O de la pasión. Exactamente, y de una época en que era posible eso. Hoy no sería tan fácil. Porque los números son más difíciles. Son más difíciles los números, el sector editorial está desarrollado diferente, se maneja totalmente distinto, no existían los grandes grupos,
es muy distinta a la época. Estamos hablando de 50 años atrás. Con lo cual en ese momento uno se podía dar ciertos gustos de hacer lo que tenía ganas. Hoy hay que pensarlo un poco mejor. Contame ese ingreso a la literatura infantil, cuáles fueron las primeras ideas y cómo era el mercado infantil en ese momento. El mercado infantil era no reducido, porque los libros para chicos siempre tuvieron un público importante. Desde el lado de los padres que querían que los niños lean, desde la escuela, los libros en los chicos circulaban. Lo que pasa es que era una literatura muy diferente, una literatura tradicional, una literatura más clásica, te diría hasta con menos libertad en cuanto a dejar libradas cosas a la imaginación y mucho menos relacionadas con la realidad como son ahora. ¿Te acordás algunos títulos o algunos autores que hayan publicado en ese momento? Nosotros sí, claro, porque la idea fue romper el estilo de libros y los diminutivos que eran habituales. E iniciamos una colección en donde editamos lo que existía y algunos autores le pedimos, pero eran todos autores de libros para adultos. Con lo cual, los libros infantiles tenían como otro lenguaje y otra óptica. ¿Te acordás algunos? Sí, claro. Lo de los extranjeros, Bradbury, Roa Bastos, nacionales, Ionesco, por ejemplo, nacionales, Silvino Campo, Gambaro, Laura de Betach, que es la única excepción que ella sí estaba haciendo libros para chicos. De hecho, ahora ya no figura en esa colección. Hay muchos más, pero esa fue la idea. Hoy existe libros con esa orientación. Autores para grandes, autores de adultos que hacen libros para niños. En ese momento fue muy revolucionario. Porque en ese momento los libros para chicos eran como más moralizantes o de aprendizaje. Sí, más o clásicos. Hay clásicos buenísimos que hoy se siguen leyendo, pero no había nada que fuera como más moderno, como diferente. Hoy hay una variedad fantástica. Hoy los libros infantiles es lo que más ha evolucionado, lo que es diferente y lo que toca absolutamente todos los temas del momento. Es decir, las familias ensambladas, es decir, la homosexualidad, todo ese tipo de cosas que hoy sí se les da a los chicos a su nivel. Hay libros buenos y malos. Si vos ves la feria, está llena de adolescentes. Sí. Está llena todos los días. Absolutamente. Esta feria nos tiene totalmente sorprendidos. Yo tengo en mi haber 46 ferias. O sea, esta es la número 46. Ediciones de La Flor estuvo en las 46 ferias que nosotros llamábamos grande, en contraposición a la infantil que era la chica. Con el tiempo esta empezó a ser la Feria Internacional y se cambió la Feria Grande por Feria Internacional y la otra por Feria Infantil. Dejó de ser la grande y la chica. Pero, y tengo el antecedente de esta feria, que fueron kioscos callejeros con los que se empezó a hacer una feria. Y la verdad es que esta feria siempre fue una isla. En momentos económicos dificilísimos, en momentos políticos dificilísimos, siempre fue una isla. Pero este año se juntaron varias cosas. Una era salir del letargo que produjo todo el tiempo de encierro para los editores. Desde el lado de los editores estoy hablando de empezar como a mover de nuevo los libros. Para el público, sin duda, es el primer acontecimiento, salvo algún cantante de moda, digamos, pero de este tipo es el primer acontecimiento realmente multitudinario. Yo veo a toda la gente muy contenta.
Pero hay otra cosa que llama mucho la atención y que es que se han vendido muchísimos libros. A eso te iba a preguntar. Muchísimos libros. Esto es lo que más nos llama la atención a los editores porque venimos de años muy malos. Nuestro sector está en caída. Que esto se produzca en este momento es un hecho un tanto insólito, porque aparte hay una situación económica del país que uno podría pensar que no permitiría eso. Está bien, la Fundación ha hecho muchas promociones y básicamente los bancos. ¿Básicamente? Los bancos. Los bancos han hecho una gran promoción. Cuotas sin intereses, mucho descuento. La gente que quiere comprar un libro sin duda aprovecha esa situación en la feria. Pero estamos absolutamente contentos. Hay como un reflejo argentino con la cultura que aparece, que reaparece, que a veces uno piensa que está perdido y reaparece. Justamente ayer o anteayer alguien me preguntaba qué opinaba yo de las ganas de leer de la gente. Ojo, acá el público de esta feria es muy variado. El público aquí es público lector, público paseante y público que compra un libro al año. Pero estaba todo bajo en cualquiera de esos niveles. Creo yo, se me ocurre pensar que el encierro llevó a volver a la lectura a gente que la había semidejado y a descubrir a otros que no eran lectores, porque uno puede estar viendo series 4 horas, 5, películas. Llega un momento en que estás en la casa y no podés salir y tenés que hacer alguna otra cosa. Creo que en ese sentido, vamos a ver cuánto dura, pero hay una línea como de recuperación. Contame cómo fue arrancar con la Feria del Libro Infantil, hacer una feria especial para los libros de chicos. En realidad yo comienzo en la Cámara del Libro con la Comisión Infantil y ya la Fundación El Libro había empezado a hacer una feria infantil muy chica, muy cerrada, digamos, sin demasiada apertura. Con lo cual nos fuimos, el grupo que estábamos de la Cámara del Libro, a la Fundación a trabajar para la Feria del Libro. Yo la dirigí, la presidí 10 años y en esos 10 años realmente la transformamos. Hicimos una feria como esta, con actividades, con talleres, con movimiento, lúdica. Creo que los niños se enganchan más cuando distancian el libro del colegio. Claro. Es decir, cuando el chico piensa, los libros es lo que me exigen leer en la escuela, les produce menos goce que cuando van a un lugar que es divertido, que hay música, que pueden tocar los libros y nadie les dice nada o ponerse sentados en el piso a leerlos. Y ahí se desata un entusiasmo muy diferente. Y hay una cosa muy linda en la feria infantil, que es que los más chicos van siempre acompañados de sus padres y se ven muchísimas escenas de padres leyendo con los hijos. Cosa que por ahí en la casa no ocurre por el trabajo de los padres, porque los padres están poco en la casa. Y ahí se ve mucho. Y es muy gratificante ver eso. Es uno de mis trabajos más gratificantes. Tengo miedo de que se me acabe el tiempo sin preguntarte cómo fue editar Aquino, cómo fue el vínculo, cómo fueron los últimos tiempos. Aquino fue un ser irrepetible por sus características de todo tipo, como autor, como amigo y como persona. Un ser muy especial. En esta feria lo extrañamos, pero en el caso mío particular yo extraño más al amigo que al autor, porque yo siento como herencia
seguir teniendo sus libros permanentemente vigentes porque el público sigue pidiéndolos y tiene un público muy adicto. Con lo cual, yo extraño a la persona, siento su ausencia porque era un fanático de la feria. Le encantaba venir a la feria. Me lo acuerdo firmando año tras año. Le encantaba venir a la feria. Ya en los últimos años en que físicamente no estaba muy bien, el último año, especialmente antes de que se fuera a vivir a Mendoza, donde vivió sus dos últimos años de vida, dudábamos si planteárselo, ponerlo en el compromiso de tener que venir a la feria. Y no sabíamos qué hacer, y de repente un día me llama por teléfono y me dice, ¿qué día voy a firmar? Le gustaba muchísimo. ¿Le gustaba el contacto con la gente? Yo hice este cambio aceptando la ausencia definitiva de Quino, lo que me duele tremendamente, pero es la realidad. Nosotros teníamos una parte en el stand cerrada con un mostrador de firma, porque a él le pasaban dos cosas. Una, que si la gente se le iba encima cuando estaba cerrando, se quedaba como sin aire. Necesitaba su espacio. Pero la segunda es porque le encantaba, es decir, siempre fue muy tímido, pero en ese aspecto de a uno funcionaba maravillosamente y era lo que le gustaba. Entonces a él le encantaba hablar con cada uno que se le acercaba. Más de una vez tuvimos que decirle, basta de charla, porque la cola salía a la calle prácticamente. Pero a él le encantaba hablar. Se acercaba a un chico y le decía, ¿qué comiste hoy? ¿Y cómo te va? ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Y tenés novia o novio? Y se la pasaba hablando. Yo en el fondo creo que hacía una encuesta, porque todo eso después lo volcaba en su trabajo. Era un gran observador. Y tenía un enorme interés por el comportamiento del ser humano. Está reflejado en su trabajo. Entonces hicimos ese lugar cerrado para que él tuviera, poner frente a él la gente, no alrededor, y que él pudiera conversar tranquilo con la gente. Este año, cuando vimos el plano y yo miré el lugar cerrado, fue una puntada y dije, se abre, el lugar se abre, Quino no está más. Ese lugar, o sea, ahora hemos puesto unos marcos para sacarse fotos con los personajes, que la gente le encanta llevarse. La gente viene igual a buscarlo de alguna manera. Exactamente, para que se lleven de alguna forma a Quino de la feria, en el recuerdo de la feria que esté Quino. Esa fue una alternativa para tenerlo presente, digamos. Está presente en todos sus libros, pero él es el que nos falta. ¿Él hablaba de su trabajo? ¿Le comentaba, onda, estoy pensando y que más falta no sé qué? No hablaba de su trabajo, salvo para decir, no puedo ir porque no terminé la tira. Yo creo que uno de los motivos por el cual dejó de dibujar la tira, que era la exigente, la que tenía que entregar todos los días, es porque era muy lento para dibujar. Él dibujaba en lápiz y después pasaba en tinta. Y tenían la idea, pero él hacía un conjunto, como se puede ver, perfecto entre dibujo y texto. Le llevaba mucho tiempo y era perfeccionista. No iba a alargar algo que no le convenciera. Quedábamos en ir al cine, tocábamos el timbre y dice, baja Alicia, yo no puedo porque no terminé la tira. O sea, especialmente el último tiempo lo acosaba un poco la exigencia. Pero no era que después o llegaba tarde a un lugar y se encontraba con nosotros y decía, es que la tira hoy estaba pensando Mafalda o los chicos. No comentaba. Lo que pasa es que cuando veías una tira, de pronto recordabas una conversación que habías tenido con él 2 días antes. O sea, él llevaba la tira, lo que escuchaba, lo que veía, la realidad.
¿Cómo sigue la edición de Quino y de Mafalda? El público sigue totalmente adicto y se renueva. Porque justamente, ¿por qué dijo él que de alguna forma le alegraba que el público le gustara, pero que lo decepcionaba que siguiera vigente? Porque no había cambiado el mundo, que era lo que él quería hacer, a través de sus personajes, digamos. Que el mundo seguía siendo igual. Uno lee Mafalda hoy y le cambia Vietnam por el nombre del momento y el planteo es exactamente el mismo. Tiene la misma realidad y la misma fuerza del momento en que él lo hizo. Creo que lo más destacado de Quino es que fue un comunicador maravilloso, maravilloso, que encontró el camino perfecto para decir lo que quería y que nadie, después de leer su tira, puede dejar de pensar. No es una tira como un chiste que se lee, se ríe y se va a otro. Todo lo de Quino, una vez que uno lo terminó de leer, queda como pensando en lo que leyó. Y ayer una persona en el stand me decía que es increíble cómo leyó los libros de Quino, Mafalda, no los libros, Mafalda, de chica, de adolescente y de adulto. Y en todos los casos encontró algo nuevo, una lectura diferente. Creo que tiene también esos planos, Mafalda. Él dijo en una oportunidad que el mensaje, yo no le llamaría mensaje, lo que quería decir, tenía más efecto si lo decía un chico. Porque si un grande hace un planteo o dice algo inteligente, es normal, eso se espera de un adulto. En cambio, si eso mismo está en boca de un chico, sorprende. Y uno se queda pensando. Y tenía razón. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hermosos recuerdos. Muchas gracias.